Ok, vamos a empezar con oración y ya empezamos con la clase entonces. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias una vez más por tu amor y tu bendición, tu paciencia con nosotros. Damos gracias por cada alumno aquí que siguen esforzándose para seguir aprendiendo el griego. Y pido bendición para ellos y su ministerio como toda la semana. También pido bendición para esta clase de hoy, que es un tema un poquito diferente de lo hay que en inglés y español, aunque español es más similar. Y te pido tu ayuda en esta clase, en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ya estamos en la parte de los verbos y quiero repasar algunas cosas que tal vez no están claro de lo que está en el vocabulario que yo pongo. Ustedes pueden ver el vocabulario de la 10ª semana que tiene los verbos. ¿Lo pueden ver? Sí, ajá, sí. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta primera parte aquí, tiene el verbo en la primera persona singular del presente. Entonces, lo que el profesor mío, Bill Mounds, hizo, y yo pienso repetirlo porque creo que es de ayuda. Aquí abajo son los otros tensos en que el verbo aparece en el Nuevo Testamento. Este verbo, por ejemplo, aparece en el presente, por supuesto. Esta forma aquí es el imperfecto. Esto es el futuro. Esto es el pretérito, o lo que en griego se llama el aoristo. Esto es el perfecto, que es una acción que empezó en el pasado y todavía tiene efecto para el día de hoy, o el día por lo menos en que se escribió la cosa. Y al final aquí es el pasivo. Entonces, cuando se ve en este renglón aquí, quiere decir que este verbo no aparece en el Nuevo Testamento en este tenso. Algunos aparecen en todos los tensos y otros, por ejemplo, aquí se ve que no tiene el aoristo de luo. Entonces no voy a entrar en todo eso, solamente para que ustedes sepan por qué aparecen esas otras formas. Es la primera cosa. La segunda cosa, y quiero chequear esto para ver, porque lo que él tiene al final del libro no me gusta. Quiero ver si lo cambia, no recuerdo. Sí. Ok, si ustedes, por ejemplo, miren en el texto, en la página 108, tiene el vocabulario para esta semana, y entonces él lo pone en el presente de la primera persona singular: escucho, oigo, aprendo. Pero si ustedes miran en el diccionario, en la parte de atrás, él lo pone en el infinitivo. Él pone escuchar, oír, aprender, obedecer, entender. No sé por qué él hace este cambio, tal vez porque normalmente en español se hace en el infinitivo, pero el problema es que si hay infinitivo en el griego. Entonces, si ustedes siguen esto de mirar en la parte de atrás, se pueden confundir pensando que es la forma del infinitivo, y no es. El griego siempre se va de casi hoy en día todos los comentaristas van a usar la primera persona singular del presente, y casi todos los diccionarios lo ponen de esta manera. Algunos comentaristas de hace años sí lo ponen en el infinitivo, pero casi todo el mundo hoy en día lo hace del presente. Mantengan esto en la mente. Entonces, para que ustedes puedan entender, y por supuesto, lo que yo hago aquí es lo mismo de poner el tallo, porque hablamos la semana pasada, de este verbo. ¿Ok? Profesor, buenas Sí. noches, bendiciones.
¿Puede repetir las distintas formas que estaba poniendo el verbo para tomar nota? ¿O usted lo va a mandar en algún momento? Yo lo puedo mandar más tarde, Ok, porque como hay algunos que no aparecen, entonces para que no se confunden con las cosas, pero lo mando todos normalmente la gente usa 6 tensos y no incluyen el imperfecto, pero Bill Mounce lo hace y creo que ayuda. Eso es siempre lo que está en paréntesis al principio. Entonces, empezamos la semana pasada de ver la forma del presente activo indicativo y se introdujo otra forma que es la voz media o la voz pasiva. Y entonces no siento que Rafael hace buena explicación de esto, lo introduce y más o menos lo deja ahí, pero no da mucha información de la forma y eh, cómo es diferente, vamos a decir, al español y también al inglés. So voy a empezar la clase hoy hablando más de eso y creo que eh, es lo que vamos a hacer hoy. Si termine esto y ustedes no tienen pregunta, entonces podemos empezar con otra cosa de los verbos, pero creo que va a ser suficiente para el día de hoy su propio afán. Ok, so si no hay más preguntas, entonces hago compartir la pantalla de nuevo y seguimos con la voz media y la voz pasiva. Ok, so dar un repaso rapidito. Esto es el presente activo indicativo de luo, que es el verbo que vamos a usar lo más posible eh, para dar todos los tensos de los verbos. Entonces tenemos luo, lues, lue, luamen, luete, luusin. Esto es el presente, que quiere decir suelto, desato, destruyo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos. Okay? So, eso de omega, eis, e, amen, eta y usi o usin son los sufijos de los sufijos que se llaman de los sufijos primarios de voz activa. Entonces, lo que empezamos a ver la semana pasada fue esto de la voz media o la voz pasiva. Entonces, si recuerden, la voz pasiva es acción que está hecho al sujeto por otra cosa. So, el ejemplo que usamos la semana pasada fue el viento azotó al barco, ¿no? Pero si es de forma pasiva, entonces el barco fue azotado por el viento. Okay. So la idea es que el barco no es el sujeto, pero de la voz pasiva da un poquito más énfasis y actúa en un sentido como que el barco es el sujeto, aunque no es. Es todavía el complemento directo del verbo. Entonces, la voz media o la voz pasiva usa las mismas sufijos en el presente, pero lo que vamos a ver hoy es que tiene otro sentido. Okay. Voy a empezar aquí. Los estudiosos siguen investigando y mejorando el concepto de comprensión de la voz media. Esto hace más difícil como presentar este tema a estudiantes del primer año, pero es necesario que sepan dónde hemos estado y por lo tanto cómo la mayoría de los comentarios actuales abordan la voz media y hacia dónde nos dirigimos potencialmente. Anteriormente, la voz media se definía básicamente en un sentido estricto de ser reflexiva o recíproca. Si se quería expresar cualquiera de estas ideas, el verbo estaría en la voz media. Los paradigmas suelen definir la forma flexiva de un verbo medio con una frase como para sí mismo.
Sin embargo, la investigación académica actual está comenzando a dar a la voz media una definición mucho más amplia. La esencia de la voz media es que el sujeto se ve afectado por la acción del verbo. Eso es importante. El sujeto sigue realizando la acción del verbo y si hay un objeto directo, también recibe la acción del verbo, pero de alguna manera la acción repercute en el sujeto. Esto se denomina afectación del sujeto. So, la idea de la voz media es que el sujeto recibe como un beneficio o algo por la acción del verbo y lo está haciendo en un sentido para sí mismo. Okay. So, muchas veces la afectación del sujeto es tan leve que apenas se percibe. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. En Mateo 7:7, Jesús les dice a las personas que pidan. Contextualmente se puede ver que las peticiones son para sí mismas, pero la forma activa del verbo no lo expresa. Entonces aquí tenemos, este verbo es del verbo aiteo, ¿ok? ¿Y qué quiere decir pedir? Entonces está diciendo, aitete kai da thecetai humin. Pedid y se os dará. Okay. So, esta forma aquí es un mandato, pero es el presente activo. Okay. No hay nada de la voz media y es la forma normal del verbo. So, está diciendo pedir y van a recibir. Pero en Mateo 20:22 se ve esta forma. So, esta parte aquí es el sufijo de la segunda persona plural, pero de la forma secundaria o de la voz media o de la voz pasiva. Okay? So esa es la forma. Entonces, en la voz media, centra ligeramente la atención en el sujeto gramatical, la madre. Contextualmente, vemos que ella se vería afectada por la acción del verbo, ya que sus dos hijos estarían en posiciones de poder. So Jesús le dice, uk oidate, ti aiteste. No sabes, porque son los hermanos Juan y Jacobo, ¿no? Que están pidiendo eso, pero como empujado por la madre, no sabéis lo que pedís. So está diciendo aquí, con esta forma del verbo, que ellos van a estar más afectados por esta acción del verbo en vez de aquí, que en Mateo 7:7. Okay. En la segunda parte de 1 de Juan 5:14, muestra que Jesús o Juan está pensando en una petición que de alguna manera afecta al sujeto. Quizás nosotros estemos preguntando por nosotros mismos. So, en 1 de Juan, eanti aitometa, katata thelema, autu acue hemon. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. So, aquí tenemos la forma de voz pasiva o voz media y está diciendo, si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Entonces, la diferencia entre eso del Mateo 7, que es la presente activa, y 1 de Juan, que los dos están pidiendo, pero aquí Juan quiere decir que esta petición va a afectar a nosotros más de la manera normal de la petición. Por eso dice que a veces es bien leve, que casi no se percibe. Pero la idea de nosotros, al entender bien el griego, es darnos cuenta de lo que es de la forma del verbo. Okay. So, primeramente,
hay que memorizar bien los sufijos de la voz activa y los sufijos de la voz media o pasiva. Segundo, entonces, después de tener esto memorizado, es entender el concepto de lo que está pasando con esos sufijos secundarios. ¿Okay? Y darnos cuenta de lo que significa esta forma del verbo. Porque la diferencia hay entre el español y el inglés, normalmente hacemos esta voz pasiva usando alguna forma del verbo ser o estar, más la forma perfecta, creo que es, si no me equivoco, con la gramática española. Estoy hablando, puede ser un participio, o he hablado. Esa forma hablado creo que es lo que más se usa para el pasivo, ¿no? El barco fue azotado, sí, es esta forma del verbo, el perfecto, ¿no? Azotado, la forma, si no me equivoco, con la gramática española. Pero el español usa verbo ser y el perfecto, mientras que el griego va solamente usar un sufijo al final del verbo. Okay. So ahora vamos a entrar un poquito más en cómo se componen los verbos, cómo se van a ver en el diccionario, para ayudarnos a entender la diferencia de voz media y voz pasiva. Una pregunta antes que continúe, Sí. profesor. Entonces, bueno, en los ejemplos que mostró de la traducción, cuando hagamos la traducción, entonces lo hacemos con la forma del verbo ser o estar, como regularmente se hace, o no va a aplicar así realmente. Ok, Es depende. decir, los ejemplos que mostró de la voz media no vi que incluían el verbo ser o estar en ningún momento en las traducciones al español. La Sí, pregunta es, cuando, entiendo que en griego no se usa así, solamente es el sufijo final del verbo, es lo que nos dice la voz en la que está. Esa parte la entiendo, pero cuando hagamos la traducción al español, vamos a hacerlo como regularmente nosotros lo usamos, con el verbo ok, ser o estar más la preposición, por o para, etcétera. ok. So esto va a ser la parte donde hay que focalizarnos más en la diferencia. So el punto mío ahora es el sufijo es lo mismo para la voz media que la voz pasiva en el griego. Cuando se traduce, hay que ver entonces si está la voz media o la voz pasiva. O el contexto. Ajá. Por el Entiendo. contexto, entonces de ahí vamos a ver cómo, porque lo difícil va a ser la voz media. La voz pasiva se va a ver casi igual en el griego que el español, pero la voz media es donde se va a ver la diferencia. Okay. So, aquí, otras veces la sensación de afectación del sujeto será bastante pronunciada. So, eso es un poquito de traducción del inglés, pero se ve bien, creo, en el español. No hay una palabra griega para el mismo en Marcos 14:54. La acción de Pedro de calentarse con el fuego le afectó a sí mismo. So, miramos el versículo. Petras, hay otras cosas ahí que no vamos a enfocarnos, pero Petras, en sunkathemanas, meta ton upereton kai, perdón, terminamenas pras ta phos. So, esta forma aquí es la forma de medio o pasivo. Entonces, Pedro y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego o con el fuego. Okay. So, el español, aquí tengo, tal vez este ejemplo sería uno de los mejores, porque se ve que el español refleja bastante la voz media al usar se como el reflexivo. So, Pedro se calentó con el fuego
mientras que en el griego va a usar la terminación, el sufijo, que puede ser de voz media o voz pasiva. ¿Ok? Pero se ve aquí, lo importante de esto es que Pedro está recibiendo la acción de este verbo y en un sentido un beneficio para él de este verbo. ¿Ok? So, a veces es bien claro. Lo que nosotros tenemos que hacer en la traducción, si se puede usar una forma de say, de reflexivo, que normalmente está expresado en los verbos del español, lo usamos. Pero hay otras veces que no, que vamos a ver un poquito más abajo. ¿Okay? Muchos verbos que describen facetas del cuidado personal tienden a ser medios. Debería ser obvio por qué. Y eso es igual que el español. Por eso digo que el español está más a la voz media que el inglés. Hapilatas, labón, hudor, apenipsato, tas geras. Pilato tomó agua y se lavó las manos. So, la idea de vestirse, lavarse, limpiarse, todos esos verbos reflexivos que es el cuidado de uno mismo, el griego va a usar esto en la voz media. Y eso no va a ser ningún problema para el español. ¿Okay? Pero eso va a ser un poquito diferente. Los verbos que describen cambios, incluido el cambio de posición, tienden a ser medios. So aquí en Juan 8:14 dice, humeis de uk oidate, pathen erkamai hupago. Jesús está diciendo, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. So aquí tenemos otra vez un verbo que está usando el sufijo de voz media o voz pasiva, pero el español no puede reflejar esto de forma reflexiva porque es venir, el verbo venir o ir. Ok. Otro ejemplo. Aquí Juan 14:12. Ego prastan patera paruamai. Yo voy, perdón, que no lo subrayé. Yo voy al Padre. Okay. Y una vez más, esta forma del verbo es de voz media o pasiva, pero el español no lo indica. Okay. Esta parte aquí un poquito de la teoría. So, algunos académicos argumentan que en términos generales, los verbos activos tienden a centrar la atención en la acción, mientras que los verbos medios tienden a centrarla en el sujeto. Esta es una generalización amplia y debe matizarse cuidadosamente, pero podría ser útil en esta etapa del aprendizaje. Las palabras que aparecen en la voz media tienden a ser intransitivas, por lo que no hay un objeto directo que reciba la fuerza del verbo. La atención se centra de nuevo en el sujeto. So, los verbos intransitivos son verbos donde hay acción, pero no lleva por sí un complemento directo. Okay. La voz media es una cuestión de matices y como es un tema o concepto nuevo, puede ser que te resulte demasiado difícil, pero hay que mantener esta idea de afectación al sujeto en la mente. Con el tiempo tendrás que ver cómo los verbos medios centran la atención en el sujeto. So, ahora para la traducción a la pregunta de Alfredo. Hay que decidir si es la voz media o lo que se llama un deponente. Y eso es un término que vamos a mirar un poquito más. Hay verbos
que no aparecen en voz activa, solo aparecen en voz media y o pasiva. So, este ejemplo, este verbo erkomai, que quiere decir venir o ir, nunca aparece en voz activa. Sin embargo, siempre se traducirá como voz activa, vengo o voy. Okay, so el punto de esto es que se puede ver aquí que este verbo termina en Omicron, Mu, Alpha, Iota o mai, que es el sufijo primera persona singular. Okay. Si ustedes buscan el verbo en el diccionario, va a aparecer de esta forma, erkomai. Okay. Este es lo que nosotros vamos a llamar un verbo deponente. Hay dos maneras de describir esos verbos. Voy a presentar las dos maneras y después les digo la manera que yo voy a escoger. So, se puede decir simplemente llamarlo un verbo en voz media y traducirlo como voz activa. Okay. Erkomai tiene el sufijo de pasiva o media, pero no se traduce de forma pasiva o media. No hay nada por sí de que muestro con este verbo de decir vengo o voy que me beneficia o me afecta en una manera. La segunda manera o la segunda forma, y es la forma tradicional de describir esos verbos, es llamarlos deponente. Un verbo deponente es aquel que tiene una forma media o pasiva, pero un significado activo. Su forma siempre es media o pasiva, pero su significado siempre es activo. Nunca puede tener un significado pasivo. Okay. So, un verbo deponente nunca puede aparecer como un verbo normal en un tenso específico. So, por ejemplo, erkomai siempre es solo en voz media en presente. So, nunca vamos a ver la forma erko. Okay, usted nunca va a ver esta forma aquí en ninguna literatura griega, porque esta forma del verbo siempre en el presente activo o presente indicativo, mejor dicho, aparece en la forma con el sufijo de la voz media o de la voz pasiva. Y por eso es un verbo que tiene forma de media o forma pasiva, pero su significado es siempre activo. Okay. Para complicar las cosas un poquito más, un verbo deponente puede ser deponente en el tenso presente, pero no tiene que ser deponente en los otros tensos del verbo. So, si ustedes tienen un diccionario bueno, van a ver, por ejemplo, que esta forma erkomai se aparece como el presente indicativo, pero si hay un verbo que es deponente en el presente, pero no deponente en el futuro, por ejemplo, se va a poner y dejarte saber en la primera parte del diccionario la forma de este verbo en el futuro. Y entonces usted se va a darse cuenta que este verbo es un deponente solamente en el tiempo presente. Okay. So, voy a terminar esta parte y después ver si hay preguntas. So, nosotros vamos a usar la segunda manera para describir este tipo de verbos. La forma léxica nos va a dejar saber si el verbo es un deponente o no. La forma léxica de un verbo de la voz media termina en omai. So, si ustedes buscan la forma del verbo y ven
en el diccionario que esta forma termina, el verbo termina en omai, ustedes van a decir que es un deponente. Okay.